Buenos días, amados, ¿cómo están? Espero que todos estén felices. Bienvenidos a su casa, la Iglesia Ministerial Casa de David, este domingo 4 de diciembre del 2022. Después de que Argentina pasó a cuartos del Mundial, les queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Amados, en estos días estuve viendo y analizando dos situaciones de diferentes personas, ¿no? Y quiero analizarlo a través de la palabra para ver si me dejo entender. Quiero que me acompañen a través del libro de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 31. Y vamos a ver dos hijos hacedores o oidores, se llama la palabra. Dos hijos hacedores o oidores. Mateo 21, 28, 31 dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después de arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y él respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y todos dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y eso es lo que yo quería comentarles. En mi camino como siervo, como pastor, en estos días estuve viendo ciertas circunstancias, ¿no? Una persona que de repente no tiene toda la preparación del mundo teológicamente, ¿no? Yo estuve acá con nosotros y lo estuvimos evaluando, inclusive, ¿no? Parte de nuestra iglesia, pero ella, a pesar de su poco conocimiento de la Escritura, persevera en las cosas de Dios, ¿no? Y yo le admiro, va a estas conferencias en su media palabra, en su medio entender de la Escritura, está haciendo la obra. Y lo comparaba con este hijo que le dijo: no, yo no voy. Sin embargo, compara a otra persona, también muy querida por mí, y que pude ver de que a pesar de haber ido al seminario, haberse graduado en un seminario, ahora dice no, y no va a ninguna congregación. Es tremendo, ¿no? O sea, una persona que se preparó para la obra y que deja la obra. Y una persona que no está preparada para la obra, pero que sin embargo le mete todas las ganas. Ahora la pregunta viene a ser la misma. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Entonces todos diríamos la primera, ¿no? Que en su ignorancia, en su carencia de conocimiento, está haciendo, mal que bien, pero está haciendo. ¿Se acuerdan cuando le dijeron: esos están hablando de ti, están predicando tu nombre? ¿Qué le dijo Jesús? Tranquilo. Ellos están haciendo, no se lo impidan, ellos están haciendo así, pero están haciendo, ¿no? Y es que muchas veces nosotros no solemos poner frenos a ciertas cosas y a ciertas circunstancias. Y la palabra nos marca que nosotros tenemos que ser hacedores y no solamente oidores de la palabra, ¿no? Y eso es lo que me traía a eso. En el libro de Santiago 1.19 en adelante al 26, que es lo que vamos a ir desarrollando, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, ¿sí? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hasta ahí, ¿no? Es interesante lo que hace Santiago en esta comparación, ¿no? Muchas veces nosotros somos de hablar ligeramente. No nos gusta escuchar, ¿no? Y a veces hablamos hasta cosas que no entendemos. ¿No le ha pasado a usted? ¿No?
Los mismos pastores, nosotros mismos a veces nos preguntan ciertas cosas y nosotros para no quedar como que no sabemos, hablamos cualquier cosa. Cuando tenemos que ser personas que debemos escuchar, pararnos un segundo, meditar lo que nos están diciendo y a veces inclusive puede decir, mira, ahora no te puedo dar la respuesta o no sé la respuesta en este momento, pero te la puedo dar más adelante. Eso nos muestra como hombres sabios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, estaríamos actuando, como dice en el versículo 21, con inmundicia, con abundancia de malicia, porque cuando tú no hablas la verdad, estás haciendo mal y estás causando confusión. Y la palabra que tú vas a dar en ese momento, si no es la correcta, puede traer destrucción a la vida de uno. Yo encuentro muchas veces que dicen, no, es que a mí mi pastor me dijo, pero la palabra no dice eso. No, a veces justificamos ciertas acciones y dicen, no, es que mi pastor nunca me hizo dar cuenta de ese error. Y nosotros cometemos ese error como siervos. Yo estoy asumiendo también como siervo esa responsabilidad. Y que de repente alguna vez he cometido ese error. O sea que no estoy diciendo que solamente usted que está de ese lado lo comete. Yo también lo puedo llegar a cometer y de hecho he cometido. Y que a veces me tengo que arrepentir. ¿Cómo le dije esto a fulano? ¿Cómo le dije esto a sutano? La palabra nos dice sed prudentes, sabios, no actuar en ira, no actuar en ese momento. A veces somos muy airados, ¿verdad? A mí me pasa, yo soy una persona que a veces reacciono violentamente, ¿no? Sé que tengo que corregirme eso, pero a veces no me puedo controlar, ¿no? Y respondo y digo, uy, ¿qué dije? ¿No? Sobre todo, lastimosamente, quien corre ese riesgo es mi esposa, ¿no? Debo decir, a veces a mi esposa me dice algo y le digo, ya, y a veces levanto la voz y yo sé que eso le lastima a mi esposa y mi esposa después se pone un poco mal. Pero por eso es que la misma palabra nos dice que tenemos que actuar sin ira, sin airarnos, ¿no? Y es que es difícil muchas veces ser lo que dice en el versículo 22-23, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. La palabra dice hacedores, no oidores. No solamente oír la orden, sino también hacer la orden, ¿no? Y nos cuesta mucho, todos nosotros nos cuesta un montón. Acá hay gente que conoce mucho la palabra, pero sigue estando sentado en el asiento, ¿no? Sin estar sentados ahí, bueno, listo, está lindo, sí. Y tú hablas con ellos, uy, te dan unos discursos teológicos tremendos, ¿viste? Pero y nada, siguen siendo simplemente hacedores, o oidores, perdón. Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque de él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Yo quiero que anote esta reflexión. ¿Cuántas veces nuestro andar y actuar dista mucho de nuestro decir y nuestro decir de nuestro pensar? Por tanto, nuestro pensar no va acorde con nuestro actuar. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y es que así sucede muchas veces. A veces nosotros acá nos vemos santos, divinos, ¿no es cierto? Levantamos las manos, adoramos, ¿no? Ese está mirándonos al espejo, ¿no? Y claro, lógicamente acá en la iglesia nos estamos mirando a través del espejo de Cristo Jesús, ¿no? Y nos vemos santos, puros, porque cuando nosotros miramos al espejo espiritualmente, tenemos que vernos reflejados. Tiene que estar nuestra vida reflejada de Cristo, ¿verdad? O sea, eso tenemos que hacer. Pero cuando salimos afuera, pareciera que el espejo se queda acá y lo que reflejamos es un otro yo, un hombre completamente diferente, ¿no? Y capaz que si nos preguntan en la calle, ¿tú eres cristiano? Decimos, no, así está una iglesia, pero como buena respuesta, digo yo, ¿no? Porque hay otros que dicen, no, esos son unos fanáticos, no tengo nada que ver, ¿no? O a veces podemos llegar a decir cosas y la persona te dice, tú eres cristiano.
Es tremendo, ¿no? Cuando alguna vez te dicen así, ¿no? Y tú eres cristiano, y actúas de esa forma, piensas de esa forma, ¿no? Hacedores. Dice, Santiago 1:25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este pasaje me impresionó algo. Algo que me impresionó, esto que dice así, en la perfección de la ley. La ley no esclaviza, la ley da libertad, porque continúa la de la libertad. ¿Vieron que siempre decimos, no, estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley? ¿Sí? Siempre ponemos esa excusa, ¿no? No, estoy bajo la gracia, yo no. Pero la ley, hermanos míos, no esclaviza, la ley da libertad. Porque el conocimiento de la palabra de Dios en su totalidad te da libertad y te hace libre. ¿Sí? Por eso muchas veces cuando hablamos de la ley y de la gracia y ese eterno problema que la religión ha creado dentro del cristianismo, es un mal entendimiento, simple y llanamente. El cumplimiento de la ley trae libertad porque conoces tus bendiciones y tus maldiciones. Por eso yo muchas veces les digo, ¿por qué solamente pensamos en la ley para las bendiciones? Expande tus estacas, Dios te prosperará, caminarás y la prosperidad te alcanzará. ¡Ay, qué lindo!, ¿verdad? Eso es hermoso, ¿verdad? Todos queremos eso. Pero eso, ¿dónde está? No está en la gracia, está en la ley. O digamos, en el Pentateuco, o está dentro del Antiguo Testamento, lo que consideramos la ley. Cuando es todo lo contrario. Esas promesas y el cumplimiento y el conocimiento de la palabra y el obrar según la palabra que nos manda, nos da libertad. No tiene que ser para nosotros una carga. ¿Sí? Y otra de las cosas que marca la palabra en el libro de Santiago 1:26, a continuación dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. El hacedor de la palabra de Dios no es un hablador. Es alguien que con sus acciones habla más que con su palabra. Y sería importante que en la iglesia tengamos eso, ¿verdad? Hombres que hagan sin importarle lo que diga el resto. Yo estoy haciendo, no sé qué hagas tú. Tú sigues cacareando ahí, hablando, Jesús, pero no haces lo que hace Jesús. Lo más importante es hacer lo que Cristo hizo. Como decía la palabra, voy camino a la perfección en Cristo Jesús. Es decir, que vamos caminando a buscar esa perfección, mostrando al Cristo que está en nosotros, mostrando ese Espíritu Santo que está en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo edificamos nuestra casa? A veces nosotros cuando vemos la palabra y hay esa comparación del hombre que edificó su casa en la arena y en la roca, ¿verdad? Decimos, la roca es Cristo Jesús. Y cuando vas a la palabra, cuando ves lo que dice la Escritura, no dice que la roca es Cristo Jesús. Cuando tú edificas tu casa en la palabra, a ver, vamos a ver, busquemos por favor Mateo 7:24. Mateo 7:24. Dice, a ver, cualquiera, dice, pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué dice? Que las que oye y hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la
¿Cuál es la roca de nuestro fundamento? ¿Cuál es la roca de nuestra casa? La palabra de Dios. Amén. Lógicamente se compara muchos comparan a Cristo con la roca, porque Cristo es el verbo hecho carne. Por tanto, cuando nosotros nos basamos en la palabra de Dios, ahí se basa lo que se dice que somos imitadores de Cristo. Porque Cristo fue aquel único hombre que cumplió la palabra al pie de la letra. Es aquel que nos mostró que es posible cumplir la ley y hacer la voluntad del Padre. Creo que hay bastantes pasajes bíblicos como para fundamentar eso, ¿verdad? ¿Sí? Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Vine a hacer el que me envió. ¿Sí? Esos fundamentos tienen que ver con la roca, pero él cumplió la palabra. ¿Qué dijo él? Yo no vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla. A eso se refiere, el que oye la palabra y la hace. No está hablando de Cristo Jesús. Nuestra roca, nuestro fundamento en la iglesia tiene que ser la palabra de Dios. Amén. En la imitación de Cristo. Amén. ¿Ok? Amén. ¿Sí? ¿Estamos? Amén. Por eso no busquen lo que dice el pastor o lo que dice el hermano o lo que dice el otro hermano o lo que dice el autor de tal libro. No. Busquen lo que dice la palabra. La palabra. ¿Sí? La palabra es lo que tiene que considerarse como eje de nuestra vida. Y a Cristo la meta a alcanzar. ¿Sí? Amén. Cuando hacemos eso no habrá nada, mis amados, que nos impida tener una vida plena. Amén. De gozo y paz. Miren, acá en casa estuvimos 3 semanas prácticamente con algunos achaques. Es más, hablando con algunas personas, dijeron posiblemente les ha dado coronavirus. Y nosotros, a pesar de estar mal, no pudimos hacer ciertas cosas, lógicamente ciertas actividades, pero Dios nos fortaleció para ir al campamento, nos fortaleció para seguir haciendo las actividades, algunas actividades normalmente, y Dios nos va guardando. Yo realmente debo elogiar a mi esposa, ¿no? Mi esposa ante cualquier situación dice, no, la palabra dice que Él es mi sanador. Y ella se pone a orar, se fortalece en el Señor. Y ella cumple esto. Es una hacedora de la palabra. Yo a veces digo, realmente yo quisiera ser como mi esposa y tener esa fortaleza que ella tiene de oración, de estar ahí con el Señor, ¿no? Para que vean que yo no soy perfecto. Tengo la perfección en mi otra mitad, que es mi esposa, ¿verdad? Entonces damos gracias al Señor por la esposa que uno tiene, ¿verdad? Así que, mis amados, recuerden, lo importante no es de repente ni siquiera tener un gran conocimiento, sino lo poco de la palabra que tú tienes, empieza a ponerla por obra. Amén. Ese chiquito va a dar un fruto mayor. Amén. Y cada vez que va saliendo un fruto, va a crecer más la plantita y va a dar otro nuevo fruto. ¿Amén? Amén. Amén. Oramos entonces. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que hagas de cada uno de nosotros no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Señor Padre amado, bendecimos a cada uno de tus hijos, Señor, para que abra su entendimiento, su corazón, adiestre sus manos, fortalezca sus piernas, adiestre su mente y sus labios, solamente para obrar, caminar y hacer tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor, por tantos hijos tuyos que tienes en el camino, que aún con torpeza y con hasta cierta necedad, Señor, hablan, pero solamente guiados por tu Espíritu, Señor, pueden conseguir de que muchas almas se conviertan, Señor. Padre amado, te agradecemos por todos esos hijos hacedores tuyos, que no dicen simplemente yo lo voy a ir a hacer y nunca lo hacen, sino por aquellos que aunque dicen que no lo van a hacer o que no van a poder hacer, sin embargo ponen la mano en el arado, Señor, y tiran la yunta de bueyes para adelante y empiezan a arar.
Gracias, Padre amado. Te bendecimos, Señor, bendecimos a tu pueblo. Te pedimos que tengan una semana de bendición, Señor, donde puedan ver tu gracia y tu amor infinito en sus vidas, en tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Saludos, hermano. Tengan un lindo fin de semana. Que el Señor los bendiga.